La Biblia nos habla de un personaje que vendrá y engañará a la humanidad, y pronto aparecerá. En esta oportunidad estaré hablando del capítulo 6 del libro de las Revelaciones, que vemos que cuando Cristo rompe el primer sello, aparece un jinete cabalgando sobre un caballo blanco. Y con ustedes, su amigo y su hermano, River Benítez. En Apocalipsis, libro de las Revelaciones, el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, según estos versículos, cuando Cristo rompe el primer sello, aparece un jinete cabalgando sobre un caballo blanco, pero no se debe tomar de manera literal. Este jinete, el caballo blanco, representa a la persona del anticristo, apareciendo en la escena mundial como si fuera un bienhechor de la sociedad. Sin embargo, algunos consideran que este jinete es el Señor Jesucristo, relacionándolo con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11, lo cual es un error. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 es el anticristo o el antimesías. Y cuando hablamos del anticristo o antimesías, estamos hablando del antagonista de Cristo, de un personaje que se opone o está en contra de Cristo, pero que cuando se manifieste engañará a las naciones. Los judíos serán engañados, muchos de ellos creerán que Él es el Mesías. Sabemos que Él vendrá haciendo toda clase de milagros mentirosos, y las multitudes le creerán y le recibirán y caerán en su trampa de engaño. Entonces, cuando hablamos de este jinete, vemos que cabalga sobre un caballo blanco, según Apocalipsis 6:2, pero no se debe confundir con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11. Si leemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, nos dice que este jinete es fiel y verdadero, es juez justo. Sí se le identifica con características que le pertenecen solo a Cristo. También nos dice que es el verbo de Dios, el verbo, la palabra de Juan 1:1, el cual es el mismo Dios, y que aquel verbo fue hecho carne u hombre, según Juan 1:14. Además, Apocalipsis capítulo 19 nos dice que aquel verbo estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y esto hace alusión al sacrificio que Jesucristo hombre hizo en el Calvario, y muestra a Jesús como un hombre triunfante, como aquel que venció en la cruz. También nos dice este pasaje que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 19, estamos hablando del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 6, estamos hablando del anticristo. El Señor Jesucristo es fiel y verdadero, mientras que el anticristo es todo lo contrario, es infiel y es falso. El que ambos estén en caballos blancos es porque el primer jinete que encontramos en Apocalipsis 6:2 se trata de un imitador, se trata del falso imitador del verdadero Cristo, aquel que vendrá entonces y engañará a la humanidad, al que la Biblia llama el hombre de pecado, aquel inicuo. Ahora veamos por la palabra de Dios algunos nombres con que se le describe a este personaje. Como bien se sabe, anticristo, según 1 Juan 2:18. La bestia, como podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, también el capítulo 14, verso 9 y 11, el capítulo 15, verso 2, etcétera. El hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone a Dios, que será un usurpador, que pretenderá que se le rinda culto y se le adore como si él fuera Dios, según segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, según segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Cuerno pequeño, según Daniel 7:8. Rey altivo, según Daniel 8:23. El príncipe que ha de venir, según Daniel 9:26. El desolador, según Daniel 9:27. Rey voluntario y ensoberbecido, según Daniel 11:36. Y en Daniel 11:37, hablándonos de este personaje, nos dice que el amor de las mujeres no hará caso. De ahí que muchos consideran que el anticristo será homosexual, porque se dice que el amor de las mujeres no hará caso, pero probablemente será célibe. Entonces vemos en la Biblia algunos nombres y características con que se le escribe a este personaje. Este hombre de pecado, que al comienzo se mostrará como un hombre pacífico, que traerá la solución, pero que pasado un tiempo, a los 42 meses o 3 años y medio, se quitará la máscara de hipocresía y revelará su verdadera identidad, y lo que vendrá sobre la humanidad será terrible. Ahora, cuando leemos Apocalipsis 6:2, vemos entonces que nos dice que cabalga sobre un caballo blanco. El caballo representa conquista en los pueblos antiguos, y que sea blanco simboliza paz. Este personaje traerá paz, una paz falsa. Bíblicamente el color blanco tiene significado de cosas buenas, pero en este caso, cuando hablamos de un caballo blanco, según Apocalipsis 6:2, estamos hablando de la falsa paz del anticristo.
quien aparecerá en la escena mundial como si fuera un bienhechor de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de este personaje, creemos que el mundo estará bajo mucha inestabilidad, producto de las guerras, la pobreza, epidemias, etcétera. Y será entonces cuando se manifieste este líder mundial, y quien aparentemente traerá paz y toda clase de soluciones a los problemas de la humanidad. La humanidad será engañada por este personaje. Él realizará actos portentosos que usará como evidencia del poder sobrenatural que poseerá, y todos los aspectos de superación serán engañosos. El que Dios permite que por no haber creído a la verdad, Dios permite un poder engañoso para que crean la mentira, puesto que Dios ha dado muchas oportunidades al hombre, ha sido paciente para con toda la raza humana, en espera de un arrepentimiento y volverse a Dios, pero el hombre le sigue dando la espalda, no atiende al llamado de Dios. Entonces, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios permite un poder engañoso para que crean la mentira. Y el apóstol Pablo en segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12 nos habla de esto, de aquel personaje, y nos dice que será un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, según este pasaje, el anticristo hará grandes señales, prodigios y milagros, y todos los aspectos de superación serán engañosos, y su estrategia será seducir al mundo para que lo adore y sea así condenado. Ahora, si hablamos de los judíos, por las señales, prodigios y milagros que este hombre hará, los judíos verán en él al Mesías que tanto han esperado. Muchos de ellos serán engañados. Creerán entonces que es el Mesías, un Mesías que recibirán para su propia desgracia. Y cuando hablamos de los judíos, del pueblo de Israel, bien sabemos del conflicto en Oriente Medio, de la guerra entre Israel y Hamás, cómo Israel ha sido atacado, e Israel responde. Ha sido atacado por Hezbollah, también por los rebeldes hutíes desde Yemen, también ha sido atacado por Irán. Pero subiré un video donde estaré hablando más detalladamente sobre este conflicto, sobre la guerra en Gaza, entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. También estaré hablando de los enfrentamientos entre el ejército israelí y la milicia libanesa Hezbollah, etcétera. Ahora, cuando hablamos de lo que está aconteciendo en Israel, de este conflicto, algunos podrían decir que el escenario está preparado para el anticristo, que traerá una paz temporal entre los judíos y los árabes. Y si hablamos de la manifestación del anticristo, cuando hará su aparición este falso Mesías, solo Dios lo sabe. Dios tiene el control de todas estas cosas, y conflictos siempre han habido en Israel, pero está profetizado un pacto de paz entre Israel y el anticristo, según Daniel 9:27. El anticristo firmará un tratado de paz con los líderes de Israel por 7 años, pero que a la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto. Ahora, cuando hablamos de Daniel 9:27, estamos hablando de la última semana, de la 70ª semana de Daniel, que bien sabemos es el periodo futuro de 7 años de tribulación, donde el anticristo reinará, y que termina con la segunda venida de Cristo. Y bien sabemos que estos 7 años de tribulación y gran tribulación es el juicio de Dios sobre la tierra. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, vemos que Cristo es quien rompe los sellos, es quien rompe cada uno de los sellos, y es el inicio del juicio y castigo de Dios sobre la tierra. Y cuando rompe el primer sello, aparece entonces este jinete cabalgando sobre un caballo blanco, y nos dice que tenía un arco. El arco es símbolo de guerra, pero vemos que no menciona nada de flechas. El hecho de que tiene un arco pero no flechas indica que conquista a las naciones pacíficamente. Es una victoria que se logra sin derramamiento de sangre. Entonces, de esta manera conquistará las naciones pacíficamente, pero se prepara para la guerra, simbolizado por el arco, puesto que se trata de un engaño, de una falsa paz, porque luego viene la guerra cuando se abre el segundo sello. Él vendrá para engañar a la humanidad. Y claro está, este engaño será, o este personaje se manifestará después que la iglesia sea quitada de en medio. Sé que hay personas que creen que la iglesia pasará por ese periodo de la gran tribulación. Sabemos que hay varias posiciones en contra, pero nosotros tenemos suficientes evidencias bíblicas para creer que la iglesia no pasará por ese periodo de la gran tribulación. Creemos entonces que el Señor se llevará a su iglesia antes de que acontezcan todas estas cosas. Y después que la iglesia sea quitada en medio por el Espíritu Santo, entonces se manifestará el anticristo. Y será el inicio de la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces aparecerá este falso Mesías. Vendrá prometiendo paz, una falsa paz y seguridad.
Y cuando este falso Mesías haga su aparición en Israel y firme el pacto, prometerá que no se atacará más a Israel. Es una paz mundial. Él vendrá con promesas de paz para el mundo, de que no habrá más guerras entre naciones. Y es verdad que él logrará una aparente paz mundial. Pero veamos lo que nos dice la Biblia en primera a Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Según este versículo dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, sobre aquellos que pusieron su confianza en el anticristo, sobre un mundo que ha rechazado la gracia de Dios. Serán engañados por el anticristo para perderse eternamente. Dios derramará juicio sobre ellos y será un tiempo de gran tribulación. Si leemos Apocalipsis capítulo 6, vemos que cuando Cristo rompe el segundo, el tercero y el cuarto sello, la gente se encontrará con la guerra, el hambre y la muerte. Y no solo eso, sino que perderán sus almas. Realmente lo que vendrá sobre el mundo será terrible, sobre un mundo que no aceptó el evangelio ni el amor de la verdad para ser salvos. Y ya para ir terminando, vemos que nos dice que a este jinete le fue dada una corona y que salió venciendo y para vencer. Dice salió venciendo y para vencer. Quiere decir que el anticristo será el dictador más terrible y poderoso que haya existido en la historia de la humanidad. Y cuando dice que le fue dada una corona, ¿quién le dio esa corona? Veamos lo que nos dice Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Según este versículo, el dragón, Satanás, le hará una corona, le dará grande autoridad para gobernar. Por medio de este líder mundial, Satanás expresará su propio deseo y autoridad. Entonces este será coronado como rey, será aceptado por la humanidad. Las multitudes engañadas le recibirán y se postrarán ante su gobierno. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Y si este video ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas. Nos vemos en un próximo video y que Dios les bendiga.